Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buen comienzo de tarde aquí en este martes con lluvia, fresquito. Se supone que se despeja para mañana, pero hoy fue un comienzo de sesiones ordinarias, fue un comienzo de ciclo, fue un día bastante atípico y movidito para quienes seguimos las noticias. Para quienes hemos venido al centro en la primera mañana, el tránsito en la ciudad de Buenos Aires fue un caos, pero tenemos todo eso y mucho más reservado para ti en este compilado de media hora en el canal de los trabajadores. Hoy fue el fin del ciclo femenino en el programa. El febrero femenino finalizó. Ella no se lo bancó. Dijo, no lo soporto, no soporto que acabe nuestro reinado femenino. Así que hoy Sofi, ausente con aviso, y le damos la bienvenida a Balmi Mainetti, que ha vuelto aquí en el 1 de marzo a trabajar. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo va, Fede? Saludamos a todos y a todas del otro lado de la pantalla. En un momento me asusté, pensé que hablaba de Sofía, que no me soportaba a mí. No. Digo, qué sé yo, podía pasar también. Noche de Copa Libertadores. Hoy Huracán visita a Peñarol, allá en Montevideo, en Uruguay. Vamos a estar hablando de eso, entre otras cosas. Cubrimos el fútbol nosotras. No sabes lo que fue. Me dijeron que estuvo muy, pero muy bien cubierto el tema deportivo en este programa durante mi ausencia. Tenemos también, por supuesto, el Trabajador del Día. Tenemos todas las secciones que te gustan y que te enganchan y además un invitado, como suele ser costumbre. En este caso, Renzo Lavín es abogado y pertenece a la Asociación Civil por la Equidad, la Igualdad y la Justicia. Perdón, ahí lo dije bien. Vamos a estar hablando del protocolo antipiquetes, el que en la última manifestación, la de la semana pasada, casi desde algunos medios se pedía a gritos y que nos entendemos un poco cómo viene la mano, nos preocupábamos. Bueno, vamos a hablar qué cosas nos deben preocupar, qué cosas no, y qué contemplar a la hora de realizar una marcha o una manifestación. Vamos a comenzar con lo que te comentaba, lo atípico de la jornada del día de hoy tiene que ver al presidente dando su primer discurso allí en la inauguración de las sesiones ordinarias, un discurso de un poquito más de una hora me animaría a decir, con algunas polémicas, por supuesto, claro está, un discurso fuerte, atípico, en algún momento hasta interrumpido por gritos por parte de militantes del Frente para la Victoria, que portaban además algunas pancartas en sus atriles. Después les vamos a contar qué decían esas pancartas. Forma habitual también de manifestarse en este tipo de eventos, de situaciones. Vamos con un compilado de lo que decía el presidente de la Nación hoy cerca del mediodía y después ampliamos. Nos encontramos con una delicada situación fiscal, una de las peores de las últimas décadas, por la irresponsabilidad e incompetencia de la anterior gestión. Va a llevar un tiempo ordenarlo, pero estamos comprometidos a hacerlo. Mucho se habló de la negociación con los holdouts, también conocidos como buitres. Ahora dependerá de este Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Me comprometo a publicar todos los datos, área por área, para que todos los argentinos sepan el estado en que estaba la Argentina en diciembre de 2015. Este año se cumplen 40 años del golpe militar. Un golpe que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Aprovechemos este año para gritar todos juntos, nunca más a la violencia institucional y política. La Argentina que viene es el país del acuerdo, del encuentro, del cuidado y las buenas intenciones que sé que compartimos con todos los argentinos. Los tres grandes desafíos son una Argentina con pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Un pequeño y breve compilado para que se entienda también un poco el clima en el que se hablaba, en donde se veía, por supuesto, aplausos por parte de todas las bancas del PRO, de Cambiemos, y también abucheos. En un momento Gabriela Michetti tuvo que pedir silencio, básicamente porque cuando se hace referencia a la inflación y a la herencia, la famosa herencia del kirchnerismo, allí provocó una serie de gritos y de silbatinas que enojaron bastante a los allí presentes. Fede, durante su discurso el presidente prometió proponer la devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria y también ampliar la asignación universal por hijo para llegar, según dijo él, a cada vez
más niños. Además anunció que su gobierno va a impulsar la reforma de la justicia para mejorar su independencia y funcionamiento, y en ese marco le pidió al Congreso que se avance en la designación de los jueces de la Corte Suprema, que es un tema pendiente. Recuerdan, por DNU inicialmente había intentado hacerse esto de esta manera y después hubo una marcha atrás para normalizar su funcionamiento. Hay un hecho histórico, Fede, que es el primer presidente de la nación que no es ni peronista ni radical, que abre las sesiones ordinarias del Congreso en más de un siglo de institucionalidad de nuestro país. Hablábamos también de la forma de hablar por parte de quienes pertenecen, en este caso a la oposición, del Frente para la Victoria en este caso, y los cartelitos que se ponen allí, los estás viendo, es una manera también de manifestarse. Algunos decían riqueza 1, pobreza 0, el país no es tu empresa, libertad a Milagro Sala, no al tarifazo, basta de despidos, leche 18 pesos, que es un poco marcando lo que está el costo de vida, el litro de leche, ahí lo estás viendo. Por supuesto, en general lo que suele pasar en la televisación es que se esquivan estos carteles. Corre también para el Frente para la Victoria en su momento. En general, quien está haciendo la transmisión eligen con alguien en el control allí presente, eligen qué tomar, qué no tomar, a quién hacerle un plano y a quién no hacerle de acuerdo a lo que se esté diciendo, y qué evitar siempre está claro. Novedad fue una cámara dentro de la camioneta que lo trasladaba, transmitiendo en vivo el recorrido desde el mismo lugar en donde el Mauricio Macri estaba sentado en su van, en esa camioneta en la que llegó, escoltado por granaderos, y no demasiada presencia de gente allí recibiéndolo. Se esperaba una manifestación, creo yo, bastante más grande debido al enorme operativo policial que había en toda la zona. Era caótico el tránsito por la enorme cantidad de cortes previstos con vallados para, supongo yo, contener la gente, además de cubrir el recorrido que el presidente, cualquiera sea, hace tradicionalmente hasta su llegada al Congreso. Vamos ahora a cambiar de tema, vamos a pasar al fútbol. Garmi, quiero ver cómo lo haces, porque la verdad es que Sofía y yo lo hemos cubierto. Todo tuyo, Almi, qué sé yo. No sé, te dejamos, no es serrucho el término, pero en fin, te hemos dejado la vara alta. Eso era lo que iba a decir justamente. Me parece que está como la vara demasiado alta para encarar esta columna deportiva. Noche de Copa Libertadores, señoras y señores. Huracán cruza el charco para enfrentar desde las 21:45 a Peñarol de Montevideo en lo que tiene que ver con un partido del Grupo 4 de la Copa Libertadores de América. El árbitro de este encuentro será el mexicano César Ramos. Recordamos que el Globo perdió en su primera presentación como local frente a Atlético Nacional de Medellín, el club del cual era hincha, por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria, y buscará volver con alguna unidad, por lo menos algún buen resultado. Un empate sería un buen resultado para el Globo desde Uruguay, para no quedar lejos de los dos primeros puestos que permiten la clasificación a la próxima ronda. Eduardo Domínguez, el DT del Globo, pondrá lo mejor que tiene a disposición, donde se destacan las presencias de Daniel Montenegro, Mariano González, Cristian Espinosa y Ramón Ávila. En el conjunto uruguayo jugará el histórico delantero Diego Forlán, figura del equipo de Peñarol. De Independiente no quiere decir nada. No voy a decir nada de Independiente, salvo que yo me opuse desde el minuto 0 a la llegada del actual técnico del Rojo de Avellaneda, nada más. No es para humillarte, no es patear al caído, pero queremos mostrarte lo que es cubrir como corresponde las diferentes fechas, diferentes escollos. No nos hemos ahogado. Sofía y yo hicimos esto. Hoy comienza el fútbol. Mainetti, nosotras dos podemos. Mostrarle, Sofi, lo bien que le contás el primer partido de esta noche. Vamos a hablar del partido que se está jugando en estos momentos. En los últimos años se transformó en un clásico. San Lorenzo Vélez. Atención, están jugando ahora un partido que, como te decía, se convirtió ya en un clásico. Veremos ahora cómo termina este encuentro mal, que está empezando ahora. San Lorenzo y Vélez es mañana. Tranqui. ¿Mañana? Sí, tranqui, no te pongas mal. Racing que se enfrenta con Bolívar. ¿En Bolivia es esto o es de Bolivia? No, es acá. Porque Cheburen va y no se va a ir a Bolivia sin que yo me entere. No soy ninguna tonta. Boca viene de conseguir su primer triunfo en el campeonato. Ay, qué lindo que ganamos la otra vez. Va a buscar ahora empezar a parecerse un poco más al equipo que... No sabes lo que le es la tarada. Dice que se enfermó el lindo. A las 19:15, está para más datos, ¿sí? Se va a jugar en Bahía Blanca, Olimpo y San Lorenzo. Dos campeones.
planteó 2 cambios Diego Cela para tratar de sumar por primera vez en el torneo. Ya que Olimpio perdió sus 2 primeros partidos, Sofi, y entonces está preocupado. San Lorenzo viene de ganarle agónicamente a Sarmiento de Junín y va a buscar extender su buen momento con algunas modificaciones. Modificaciones, punto. En el 11 titular. Está mal redactado. Se están boicoteando. Esto me lo avisa Valmiro. Seguí vos, Sofía. Está mal. A la misma hora se va a enfrentar a Atlético de Tucumán. Espera que le digo que no me acuerdo quién era. Y Tapala, hacele un favor. Tapala. No seas jodido. No seas malo. ¿En el taladro? ¿Dónde es el taladro? ¿Es Banfield? ¿Dónde es el taladro? Ahora, me ponen, en el taladro habrá varias bajas. Pobre Di, porque tiene agujeros porque es un taladro. Unión viene de perder, justamente ¿con quién? Con el decano tucumano. ¿Quién es el decano? Parito Ortega. Puede ser. Mansur, Para mí, el decano tucumano es Parito Ortega. No tengo ni idea. Y San Martín viene también de caer como... Y ahora vamos a hablar del torneo local, porque Atenti se cierra la 4ª fecha del torneo local con 4 partidos. Dijiste 4 y son 3. Perdón. No, es la 4ª fecha. Ah, sí, bueno, no sé. No importa. Me falta uno. ¿Y el sí, otro? le pusieron marca a ella. Esta vez ella leyó bien. Esta vez se escribieron porque dice 4 partidos. Este es Mainetti que desde el más allá está abriendo el paraguas porque teme por perder su trabajo. ¿Entendiste, no? ¿Cómo se hace? Pido disculpas. El milagro es que sigamos al aire. Mainetti, ¿te gustó? Me encantó. Un cariño a Sofi. Pedimos disculpas a todos los hinchas de fútbol. No lo hacemos nunca más, lo juro. Yo no había tomado conciencia de lo grave que lo mal que lo habíamos hecho hasta ver este compilado. Gracias a la producción, son amorosos. Vamos a presentar a nuestro invitado. Presentamos formalmente al invitado del día de hoy. Es Renzo Lavín, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. En 2008 se sumó a la asociación y ocupa su cargo desde el 2013. Es abogado y profesor de Derechos Humanos y Garantías en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Renzo. Gracias por quedarte. Porque después, en general, hacemos mejor las cosas. Vamos a ver cómo seguimos claro, justo informe, viste un pero... compilado bastante jorobado. ¿De qué equipo sos? De River. De River, bien. ¿Te tengo que felicitar? Sí, porque ayer ganaron. Muy bien. Estoy al tanto de todo. Como verán, te cubro todo. Protocolo antipiquetes. Nos ponemos serios ahora. Nos preocupamos, quienes entendemos muy poco de lo que son los derechos civiles, de las libertades que tenemos todos a la hora de manifestar y de protestar, nos preocupamos. Ustedes, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ¿qué tienen para decir? También nos preocupamos. Eso sería el punto de inicio. El protocolo, como vos bien decías, lo que busca es regular de alguna manera las manifestaciones y establece algunas líneas de acción, sobre todo para las fuerzas de seguridad, sobre cómo actuar ante una manifestación en la que se produce un corte de las vías de circulación, ya sea una calle dentro de la ciudad, una ruta o lo que sea. Nos preocupa por varios motivos. Uno de ellos es porque el gobierno ha decidido, ante las muchas respuestas que puede dar a este problema, ha decidido tomar una, que es privilegiar el derecho a la circulación por sobre otros derechos que están en juego, como el derecho a la protesta o incluso, cuando se protesta, se lo hace por algún conflicto en el que hay en juego otros derechos constitucionales, bueno, lo que se dice civiles. Habitualmente es hay dos derechos allí pujando. Hay dos derechos porque existe el derecho a circular y existe el derecho a protestar. ¿Cómo sabemos qué derecho gana? ¿Cómo se arbitra eso? Bueno, como todo conflicto de derecho, no hay una solución general, digamos, y absoluta. Entonces uno no puede decir prima este derecho o prima este otro siempre. Ante determinadas situaciones prevalecerá uno y en otras prevalecerá otro. Si yo decido cortar la calle para poner una pileta pelo pincho, evidentemente en ese caso debería prevalecer el derecho a la circulación y está bien que en ese caso actúe la fuerza de seguridad o el gobierno, de la manera que sea, para solucionar esa restricción al derecho a la circulación. Ahora, ¿qué sucede cuando se corta una calle por una manifestación? Y en manifestaciones no solo nos estamos refiriendo a cortes o piquetes, creo que acá hay una confusión sobre que el protocolo es antipiquetes.
regula todo tipo de ¿Qué se manifestaciones. entiende por piquete? A ver, vamos a lo que dice, porque también eso empieza a aparecer. ¿Qué es un piquete? El protocolo regula toda manifestación que se desarrolla en la vía pública. Entonces puede ser el tradicional piquete del corte de calle, como una manifestación que entorpece la circulación. Digo, si pensamos en, no sé, de últimas manifestaciones, el Ni Una Menos, participaron 300.000 personas. Hubo, por supuesto, corte de calles. El protocolo se le aplicaría a esa también, como se le aplicaría a las marchas por Nisman, por el matrimonio igualitario a favor y en contra, o por muchas otras manifestaciones en las que se produce un entorpecimiento del tránsito. La primera manifestación que se da después de presentar este protocolo tiene como eje los trabajadores del Estado, ATE, manifestando no solamente por la enorme cantidad de despidos, sino además englobando esto con la protesta por los aumentos de tarifas de algunos servicios, en fin. Y fue realmente multitudinaria. Por supuesto estaban todas las cámaras y todos los micrófonos en el eje de alguno de los cortes de los puntos de encuentro para así después manifestar y marchar hacia el punto en que tenían designado para la manifestación final, y todos los medios medio poniendo un contador. Había un medio en particular que hasta había puesto un cronómetro viendo si pasaban esos 5 o 10 minutos que Patricia Bullrich había dado como tiempo para negociar y ver si empezaban o no con los palos y la represión. Por cómo está redactado, termina casi como resultante siempre en una situación de violencia, y es lo que realmente nos preocupa a todos. El principal problema del protocolo es esta generalización y una vaguedad en los términos. El que no haya, por ejemplo, una especificación en cuanto a bala de plomo, bala... Bueno, ese es un tema. Esa ausencia es gravísima. No existe una regulación clara y que sea eficaz sobre el control de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. El principal problema, cuando la respuesta ante una manifestación o a solucionar el problema del corte de calle es el uso de la fuerza, porque eso es lo que regula principalmente el protocolo, es ante la intimación a desalojar la vía, los manifestantes no lo hacen, se procede a despejar la manifestación con las fuerzas de seguridad. El protocolo tiene muy pocas previsiones, son previsiones muy vagas respecto a cuáles son las limitaciones de la policía. Entonces, esto puede derivar en que en próximas manifestaciones haya conflictos que redunden en violación de derechos más graves. Bueno, de hecho, las manifestaciones anteriores al protocolo, con los primeros despidos, me aparece Cresta Roja como ejemplo, allí en la autopista hacia Ezeiza, y me aparece en La Plata, el saldo fueron muchas balas de goma con espaldas de muchos laburantes lastimados. Aparece La Murga, que no era una manifestación, pero me aparece del Bajo Flores, de los chiquitos que terminan nenes con balazos en la cabeza. Hay dos cosas ahí. Una es que el protocolo no prohíbe explícitamente el uso de armas letales. No lo prohíbe explícitamente. ¿Y eso no es grave? Que no se prohíba. Claro, ¿No es grave? Normalmente en una manifestación, un protocolo para las fuerzas de seguridad lo que debería buscar es proteger a los manifestantes y a las otras personas que no participan de una manifestación. Entonces, ese es uno. Y el otro es, si se usan balas de goma, en determinadas ocasiones y de acuerdo a cómo se usen, pueden resultar también en heridos e incluso muertos. Cuando se produce una manifestación, un piquete, y según el protocolo, ¿quién es el encargado de negociar por parte del Estado? Ahí dice que el gobierno designa una autoridad civil para la negociación, pero la negociación está destinada exclusivamente a lograr el objetivo de la liberación de la ruta, de la calle o de lo que sea. Estos 5 o 10 minutos que mencionó la ministra de Seguridad en la conferencia no están explicitados en el protocolo, pero es cierto que, como está regulada la negociación, no es para resolver el conflicto, sino para determinar cómo se va a liberar la calle. Y ahí hay uno de los problemas principales, digamos. ¿Cuál es la respuesta que el Estado da ante los conflictos? Digo, conflictos hay todo el tiempo. Y en nuestro país hay dos problemas graves. Uno es, se producen violaciones de derechos constantemente, las manifestaciones son por distintas violaciones de derechos, al trabajo, a la educación, a la salud, discriminación, pueblos indígenas, lo que sea. Y un segundo asunto es que no existen mecanismos institucionales adecuados para resolver los conflictos. ¿Por qué una persona que tiene 2 semanas la luz cortada en cualquier barrio de la capital decide cortar la calle? Y evidentemente porque aprendió que es el mecanismo más efectivo, porque el ente regulador no responde, porque la empresa no hace las inversiones, porque... Entonces, los canales institucionales para resolver los conflictos están muy debilitados en la Argentina. Y eso hace que una respuesta ante un signo de manifestación de un conflicto, que es una protesta, se responda con la fuerza,
tiene problemas graves, porque no lo va a solucionar el conflicto y puede generar otros. Aparece también dentro del breve punteo que evalúa este protocolo el rol de la prensa y limitar ese espacio, que también es, si uno suma la ausencia de un protocolo con armas de fuego, digamos, la no prohibición de armas de fuego, más el corrimiento de la prensa como muchas veces testigo invaluable, y me aparece ahí Costecchi Santillán como el ejemplo concreto de un tipo que si no hubiera habido ahí sacando una foto, no se entendía quién había matado a esos 2 militantes. Absolutamente. Es uno de los puntos más graves del protocolo. El protocolo establece que los periodistas van a tener un lugar asignado para cubrir una manifestación. Imagínense que en la mayoría de las manifestaciones los actos de abuso policial fueron descubiertos y esclarecidos por el trabajo libre de los periodistas que alcanzaron a filmar o sacar una fotografía. Sí, sea del medio que sea. Muchas veces los fotógrafos y los cámaras saben que hay material que se guarda y ni siquiera se lleva al canal por la bandera que tiene ese canal y se entrega por otra vía para la justicia. Si está en un protocolo escrito que deben estar limitados a un lugar, la verdad es que resulta preocupante. Está también, hay otro de los puntos que también está que nos preocupaba y que tiene como eje la posibilidad de filmar y documentar a todos los militantes, además de prohibir que tengan sus rostros tapados. ¿Qué te preocupa a vos más de todo lo que estamos hablando? Es cierto, el último capítulo del protocolo establece que en la medida de lo posible los procedimientos de actuación de la policía deben ser filmados. Eso tiene una razón de ser y es justamente para registrar y prevenir situaciones de abuso. Digamos también está el otro riesgo pero que ha existido siempre también, Digamos lo que en general sabemos todos, que hay gente que está de civil, hay siempre en todas las manifestaciones, y que hay gente documentando lo que sucede también hay en todas. Lamentablemente es una práctica que se hereda de hace mucho tiempo y que ha estado presente en muchas manifestaciones en las que se ha denunciado, sí. ¿A qué se dedican puntualmente en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia? ASIG tiene varios programas, una línea dedicada a trabajar el tema de democracia y derechos constitucionales, transparencia, anticorrupción también, y una segunda línea sobre pobreza e igualdad. Trabajamos en derecho a la educación, a la vivienda, temas de discapacidad. ¿Cómo están viendo el panorama? Bueno, la variedad de temas que trabajamos es enorme. En algunos hubo medidas que nos preocupan del nuevo gobierno, en otras hay medidas alentadoras. ¿Cuáles te preocupan y cuáles son alentadoras? Así hablamos algunas de las que marcamos, por ejemplo, la designación de jueces en la Corte Suprema por el mecanismo que se eligió y que todavía está pendiente porque ese decreto de designación en comisión está vigente. Es un tema que nos preocupa. Solo por dar un ejemplo, y medidas que se anunciaron incluso en el discurso presidencial de hoy que pueden ser alentadoras, muchas leyes que están pendientes hace mucho tiempo, como la Ley de Acceso a la Información que se anunció, y algunas leyes en materia de combate de la corrupción que creemos que son alentadoras. Habrá que ver los detalles para dar la discusión. ¿Está a disposición del público? ¿La gente puede recurrir a ustedes? ¿Cómo funcionan? Tenemos una página web que es www.asig, que es acij.org.ar, donde está toda la información, nuestros informes y demás. El Twitter, @ASIGArgentina, todo juntito. Facebook, ASIG_medio, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Gracias, Renzo. No, un gracias placer. ¿Algo que haya quedado en el tintero que no hayamos marcado en la charla? No, creo que tocamos todo. Gracias. Un placer. Balmi, comenzaron las clases en el día de ayer en Ciudad de Buenos Aires, capital. Ayer hicimos un detalle de dónde sí, dónde no. Por cierto, la buena noticia es que en Córdoba finalmente el conflicto aparentemente se resolvió y hoy comenzaron las clases. Hay algunas provincias que lo cierto es que no estaba demasiado claro. Había quienes decían que sí, había acuerdo, había quienes decían que no. Y a estas horas todavía estaban negociando y por una cuestión de seriedad no lo queremos dar en concreto. Sí hay noticias con respecto a algunas. Por ejemplo, son el caso de Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe, donde las medidas de fuerzas adoptadas ayer continúan hoy. Por ejemplo, en Entre Ríos continúan las negociaciones y además también en la provincia de Entre Ríos se suma una movilización para mañana. En el caso de Neuquén, las negociaciones se extienden hasta hoy tras el rechazo de los docentes de un aumento del 25% anual y en cuotas. Este era el rechazo que habían hecho los docentes de la provincia de Neuquén. En general se logró el acuerdo entre un 30 y un 40%, a niveles generales estamos hablando. En Tierra del Fuego también está medio complicada la cosa porque estaba previsto que iban a comenzar el miércoles, pero los gremios anunciaron un paro puesto
que el gobierno provincial todavía no realizó ninguna oferta salarial. Ojalá podamos hablar de todo el país dando clases como corresponde. Es importantísimo para todos, para los trabajadores y para los chicos. Y hablando de trabajadores, vamos a destacar ahora al trabajador del día. En este caso es un carnicero. Domingo Parcaroli, carnicero. Vende los cortes de carne a precios más bajos para que la gente pueda comprar. Nos queda lejos, Balmi, no podemos hacer el asado. Porque sí, es en Neuquén esto, en Plotier. Mirá. Tiene 86 años. Nació en Plotier y vende la carne a precios populares para que la gente pueda comprarla. Por ejemplo, decidió vender el kilo de lomo, vacío y pelleto a 100 mangos, como lo más caro. Que son los cortes más caros en general estos, ¿no? A mí, ¿sabes que el lomo tanto no? No, le voy a una entrañita, le voy a una cosa con un poquito más de carne. Igual está bien, el lomo está... Es muy seco el pelleto, no me gusta. No, mientras que los demás cortes se venden a 80 y a 90. ¿Sabes cómo se llama el local? El Abuelo. Recibe a muchos clientes desde que tomó esta decisión y afirma que la carne no subió más que 10 pesos el kilo, pero que los supermercados se les fue la mano. Viene siendo una denuncia esto de los que entienden el negocio de la carne y cualquier negocio, verdura, en fin, todo lo que tenga como eje muchas manos pasando allí, mucho intermediario, te hablan de que es una desmesura y que están los piolas de siempre aprovechándose y metiendo mucho más aumento del que en concreto en realidad llevaría. La idea de Domingo es vender más a menos costo y de paso que la gente pueda consumir carne a un precio razonable. Hoy atiende alrededor de 400 personas por día y vende aproximadamente 50 kilos por hora. Un montón. Además, según cuenta él, después de que se dio a conocer la noticia, los supermercados tuvieron que bajar los precios. Lo odian, no puede salir a la calle, te digo. Los nietos dicen, abuelo, pará. Para. La carnicería de Domingo congrega a vecinos de su propia localidad y de Neuquén, Chipoleti, Alén y hasta de 5 Saltos. Claro, conviene hacer la cuenta hasta de la nafta y te sigue conviniendo. Compras unos cuantos kilos, lo frizas y ya está, ¿no? Nos queda lejos, pero capaz que un fin de semana podemos hacer una compra comunitaria en lo del abuelo, gastamos en el pasaje de ida y de vuelta y nos traemos un par de kilitos de asado, mire. Nos despedimos, nos queda fuera el viral, pero no queremos irnos sin destacar y valorar la despedida y la pérdida del gran Julio Morresi, padre de Plaza de Mayo, conocido de esa manera. Es ese bello hombre que ves, yo lo he tenido la suerte de conocerlo. Era el señor que estaba siempre con abuelas y madres. El hijo de este hombre fue secuestrado en el 76, tenía 17 años, un nene. Él decía que había sido un afortunado porque había tenido la suerte de encontrar sus restos y había podido despedirse. Y que su hijo había tenido suerte porque no lo habían torturado, que lo habían matado rápidamente. Se murió de un infarto. Gran pérdida, un hombre maravilloso. Su otro hijo, Claudio, lo conocen todos, fue futbolista, pasó por River, Huracán, Vélez y fue secretario de Deportes. Ex secretario de Deportes de la Nación de la anterior gestión. También recontra, respetable, coherente, una muy buena gente, así que besos enormes a toda la familia Morresi. Beso enorme desde aquí. Adiós, hasta mañana, 5 de la tarde en el canal de los trabajadores. Cita obligada, no nos falles. Chau.